Me dolió mucho la muerte de Andrés. Un día me llaman Hernán Peláez y ¿estás sentado para el día? No, estoy sentado porque, bueno, sí te puedo hablar. Acaban de matar a Andrés Escobar. Yo conocí a Andrés, el ser humano. Andrés repartía mercados semanales y nadie se daba cuenta. A gente pobre. Patrocinaba a estudiantes pobres en la universidad. Era un señorazo. Esa muerte tan miserable. Mucha gente no volvió al fútbol porque se habló de que lo había matado por apuestas. A él no lo mataron por apuestas. Lo mataron por celos. Por una mujer. El nombre del personaje que tenemos hoy es sinónimo de buen periodismo. Pero aparte de ser sinónimo de buen periodismo, es sinónimo de cultura, sinónimo de radio, sinónimo de fútbol, sinónimo de tantas cosas. Este hombre que ha dedicado toda su vida a comunicar, ha hecho cosas increíbles. Y quizás uno de esos detalles que mucha gente seguramente no conoce es que su nombre, que no es un nombre, en el momento no era un nombre popular, él lo llegó a popularizar de tal manera que me dice que hay más de 100.000 Uweimars. ¿Qué tal esa? Más de 100.000 Uweimars hay. Y creo yo que él fue el primero. Sí. Estamos hablando de Uweimar Muñoz Ceballos, que está con nosotros aquí en Agradable y Claro, este podcast que nosotros hacemos con tanto cariño, buscando crear comunidad, esa comunidad que todos los días va creciendo gracias a ustedes. Gracias a ustedes que se suscriben al canal, gracias a ustedes que le dan like, gracias a ustedes y sobre todo porque comentan lo que aquí conversamos. Para mí realmente es un verdadero placer, lo digo así, tener a Uweimar Muñoz. ¿Qué tal, Uweimar? ¿Cómo te va? Hola, Rafa. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Hombre, bien afortunadamente, muy dedicado al estudio, a hacer un poquito de deporte. Bueno, que entre otras cosas hace rato que no hago. Ya voy a ajustar casi 6 meses porque me fui con mi hija de paseo a Europa y me enfermé en Roma, producto de una bipulmonía y de un coletazo del COVID-19. Un mes hospitalizado. Y vengo y me recupero porque había quedado sin defensas con tanto antibiótico de 4ª generación y amplio espectro. Y cuando reanudé el gimnasio, me caí de una hamaca, no me pasa sino a mí, fractura de hombro, entonces... No he vuelto al gimnasio, pero ya estoy que arranco otra vez. Qué bueno. ¿Qué quiere decir Uweimar? ¿Cuál es el significado del nombre Uweimar? Bueno, la historia es muy simple. Termina la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y Alemania le cambian el nombre por Weimar. Weimar, República de Weimar o en alemán Weimar. Y en mi ciudad... Y en mi familia ha sido muy de tradición de escoger nombres raros para los niños que van bautizando. Entonces mi papá agarró el diccionario Larousse y empezó cuando vio Weimar. Dijo, este es. Lo único que hizo fue que le puso una B labial entre la U y la E. W de Washington, B de Bogotá, Weimar. Resulta que ahí gobernó el famoso mariscal Bismarck. Bismarck era un hombre de muy mal genio. Alguna vez se peleó con su ministro de salud. Y como nadie lo podía contradecir porque era un gran megalómano, entonces desafió al ministro a un duelo. Y en esa época que a uno le invitaran a un duelo, era una cuestión de honor. Era una cuestión de honor. Entonces le dijo el ministro, sí señor, con mucho gusto mariscal, vamos al duelo. Y escoja usted las armas. Y se fue el ministro de Salud y aparece en el escenario con los padrinos y con todo. Aparece con un plato grande y esa tapa que le ponen a los alimentos, ¿cierto? Para servirlos. Usted te trae las armas. Cuando destapa, 2 salchichas grandes. Dijo, le quiero decir que una está envenenada. Escoja usted la suya, general. Mariscal.
Ya, Se le quitó el duelo. ya. Y quedó Vale el Mariscal Bismarck. Entre otras cosas, ese nombre de Weimar, bueno, Weimar, Weimar para mi papá. Yo tengo una gran amistad con Víctor Hugo Morales hace muchísimos años. Gran relator uruguayo. Bueno, sí, señor. Y entonces, él nunca me dice Weimar, me dice Weimar. Weimar. Porque fonéticamente, me dice él, es un adefesio, ¿no? decir Weimar. Se pronuncia Weimar. Y así me dejó. Claro. Y yo he visto que, bueno, Weimar se escribe con W, Claro. ¿cierto? Pero hay gente que lo escribe con U. Ah, sí, también. De una vez. No. Ahora, yo buscando el significado, porque siempre me llamó la atención, me encontré que con toda esa historia, porque esto tiene raíces alemanas, había un significado que me gustó muchísimo y dije, ese es el significado que yo le podría entregar a Weimar. Guerrero ilustre. No sé. Guerrero ilustre. Porque usted ha sido un guerrero. Un guerrero de la palabra, un guerrero del comentario, un guerrero de la cultura, un guerrero de la radio. Usted ha sido un guerrero. Hombre, lo que pasa es que, ¿cómo llamaba un personaje de televisión, hombre? William Guillermo. William Guillermo, sí. William Guillermo. O sea, a mí me recuerda un poco, porque claro, uno bueno, pero el apellido Muñoz. Sí, ya es otra cosa. Otro Ceballos, ya como que da ya el nombre. Y me hizo recordar una vieja anécdota, te cuento rápido, ¿no? Un par de muchachos de Varinilla. Y entonces hacían mandados, eran mensajeros. Primero a pie, luego que fueron consiguiendo los ritos, o sea, ya tenían bicicleta, luego moto, luego compraron un carrito para ir a repartir toda la correspondencia y las encomiendas y todo. El uno era ya de apellido Cayola y el otro Tangarife. Se vienen para Medellín, ya entran a la élite, ya tienen como 100 camiones con el tiempo. Reparto, y una empresa muy famosa que llamaba Cayola y Tangarife Limitada. Entonces un día le dice Cayola a Tangarife, hombre, Tangarife, nosotros tan prósperos, yo tan aburrido con ese apellido, ¿no? Cambiátelo. Bueno, pues lo va a cambiar. Entonces el tipo se puso Echavarría, que estaban de moda, eran los dueños del consejo. Y la compañía quedó Cayola y Echavarría Limitada. Al año le dice Cayola Echavarría, hombre, vivo tan aburrido con ese apellido, déjase me lo cambie. Claro, cambiátelo. También se puso Echavarría. Y la sociedad quedó Echavarría y Echavarría Limitada. Un día llamó una persona allá, señorita, por favor, me pasa al señor Echavarría. ¿Cuándo eran los dos, Cayola o Tangarife? No, Muy bueno, muy bueno. Usted es sevillano. Sevilla. Sevilla es una población al norte del Valle del Cauca, muy linda, muy cafetera, muy de montañas también. Muy antioqueña. Sí, porque toda esa región fue muy paisa, fue muy antioqueña, o es muy antioqueña. Y fueron migrantes del sureste antioqueño, de Concordia, de Salgar, de Fredonia, de Urrao, de Ciudad Bolívar, los que fundaron la ciudad. Esa la fundó un hermano del general Uribe, porque fue asesinado en Bogotá a comienzos del siglo XX. Que se llamaba Don Heraclio Uribe. Y yo tengo todos mis ancestros son de acá. Y allá en Sevilla, cuando sale un bus hacia Cali, para el valle, el antioqueño conserva esa costumbre de que es de origen antioqueño, y habla como antioqueño, come frijolitos, chicharrón, toda la costumbre paisa de María, pues hombre, fíjate que es una forma de hablar muy diferente a la gente del Valle del Cauca. Pasa mucho en Sevilla, pasa mucho en Caicedonia, pasa en Cartago, pasa en todo ese sector. Esta zona del norte del Valle. Toda esa zona del norte. Es que Antioquia la Grande era lo que es hoy en día Antioquia, lo que es el eje cafetero, Risaralda, Caldas, Quindío, más el norte del Valle. Esa era Antioquia. Llega a Medellín. ¿Cómo aterriza usted en Medellín? Yo llegué muy pelado, porque me trajo un tío que era médico, el doctor Octavio Muñoz García. Tenía consultorio en el barrio Belén con Jorge Franco Vélez, ¿te acuerdas de él? El autor de Hildebrando, el famoso libro. Pero yo cuando he visto muy poco tiempo me abro y ya seguía acá. Yo terminé bachillerato de 15 años.
y yo vine a hacer aquí quinto y sexto, que los hice en el Liceo de la Universidad de Antioquia, entre otras cosas, en una época donde la educación era muy humanística. Yo recuerdo que uno cuando salía de bachillerato, y lo comparo con hoy que todo el mundo es pendiente del celular, celular, o de la tablet. pero uno cuando salía a esa edad, uno ya se había leído a Dostoyevsky, Sí. a Tolstoy, a Goethe, a Cervantes, a Shakespeare. Era una obligación. A Fowler, era una obligación. Se había leído uno a Borges. Que por cualquier cultura que uno pasara, a Proust, uno se había leído a los grandes clásicos de la literatura universal. Y eso lamentablemente se perdió. Sí, ya. Es que la gente está leyendo poco hoy en día. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, le dicen a uno que la culpa es la tecnología y tal. Yo no creería tanto en eso, sino que se le ha perdido también como un poco de amor a la lectura, Sí. y un poco de amor al estudio. Y ahora que digo eso, Weimar, una de las cosas que por lo menos en el caso particular más admiro de usted es que usted es un hombre estudioso. Usted ha estudiado toda la vida. Es más, hoy está estudiando, está terminando una carrera, va a recibir un título, sigue estudiando todos los días. Yo, es que me pasó una cosa muy curiosa. Tenía yo 14 años y en los recreos, pues los muchachos jugaban, iban a la cafetería. Yo me sentaba en una manga del liceo de la universidad a leer. Y llegó un profesor que era de literatura. ¿Qué está leyendo? Y yo, que aquí estoy leyendo a Stefan Zweig, el alemán, que entonces José vivió en Brasil mucho tiempo después. ¿Y qué está leyendo? Y estoy leyendo a Fouché. José Fouché era, como decir, el jefe en aquella época del FBI de Estados Unidos. Manejaba a Francia a punta de conocerse la vida de todo el mundo, ¿no? Era un hombre muy influyente en la política francesa. Y yo, ¿qué has leído hasta ahora? Le dije, esto y esto. Y yo, préstame libros, te los traigo mañana. Se fue y lo leyó. En una sola noche. Me dijo, y yo, hombre, ¿estás entendiendo bien el libro? Si vos te dedicas a leer, vas a ser una persona importante. Y eso me impactó tanto que a partir de ese día yo comencé a leer y no he parado. ¿Usted tiene más o menos una idea de cuántos libros ha leído en su vida? Pues bueno, pero fíjate, es que en estos días me puse a leer la historia de este semiólogo, el autor del Nombre de la Rosa, el italiano que murió hace poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántos libros tenía en su biblioteca? ¿Cuántos? 30.000. No, Yo no sé si lo leyó todo, pero yo conocí casos. El doctor Guillermo León de Escobar, que fue nuestro embajador en el Vaticano, sí. y era muy amigo personal de Bergoglio, que después fue el Papa Francisco I. Yo llegué a la casa de él en Bogotá y yo creo que pasaba de los 30.000. De esa gente que ha leído y leído y leído. Hay gente que es muy buena para leer, uno es un pobre bobo. Pero de todo lo que ha leído, deme 2 títulos, 3 títulos que usted repasa, vuelve a mirar, vuelve a leer. Hombre, hay un libro de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que se llama Mi Dios, que a mí me impresionó gratamente. La montaña mágica de Thomas Mann. Es Lindo otro. libro. Y hay un libro de un psicólogo italo-norteamericano que se llama Leo Buscaglia. Leo. Mucho de superación y eso. Y Buscaglia dice, no te acuestes un solo día de tu vida sin aprender algo nuevo. Cierto. Y yo que lo leí hace como 40 o 50 años, siempre he practicado eso. Yo nunca me acuesto sin aprender algo nuevo. Dije ahora que usted está terminando carrera, otra carrera. Está terminando otros estudios. ¿Qué está terminando? Terminaré en diciembre literatura, pero ahorita en marzo me voy a graduar en periodismo y comunicación, que lo hice en la Universidad Nacional a Distancia, una universidad que es poco conocida para mucha gente, ¿no? ¿Sabe cuántos estudiantes tiene en América Latina? ¿Cuántos? Tiene 430.000. Es impresionante. Y el doctor Guillermo León de Escobar, que yo refería ahora, y Juan Manuel Cerda, que tú lo conoces, amigo personal mío hace muchos años, que es lingüista, políglota, autor de un diccionario de americanismos, etcétera, etcétera. Esta es gente que yo
Yo la verdad digo, es difícil uno llegar a esas cotas de producción. Y entre otras cosas, Juan Manuel con el doctor Guillermo León fueron los que hicieron el proyecto de la universidad a distancia en Colombia. ¿Sabes en qué época? En los años 80, cuando era presidente Belisario Betancur. Y un hombre con tanta cultura, con tanta inquietud. A ver un segundito, cultura no, información. Información, cultura, con tanta inquietud por la lectura. ¿Cómo aparece en el fútbol? ¿Usted por qué llega al fútbol? Comenzaba yo carrera, que se me frustró, entre otras cosas. Yo que había comenzado Derecho, hice 3 años, tan pronto terminé bachillerato, y comencé a trabajar en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y estando ahí, comencé como presentador libretista, luego me nombraron director, que estuve un tiempo, cuando Caracol me ofrece que me vaya para Cúcuta a gerenciar unas emisoras que se habían quedado sin gerente. Y yo me fui para Cúcuta y ahí estuve un tiempo. Es una historia un poquito larga, pero voy a resumirla. Ahí comencé a narrar. ¿Pero ¿Cómo? por qué? Hombre, porque quisimos ponerle un narrador deportivo, el que tenía también se fue. Entonces me tocó a mí narrar. Entonces yo hacía en los noticieros, hacía el fútbol y era el vendedor y administrador. Ahí me conocí con la gente del Cúcuta Deportivo. Yo no tenía equipo de esa época y por eso me hice amigo del Cúcuta. Pero porque hay un momento en mi vida estando allá, todos los muchachos del Cúcuta, cada 15 días que salían de visitantes, las tulas las llenaban de televisores, equipos de sonido, Claro. grabadoras, relojes. Ahí tenía San Antonio del Táchira, que era un puerto libre en Venezuela. Y entonces uno compraba un televisor DITU por 5 pesos y lo vendían 10 o en 15 acá. Y estos muchachos muy gentilmente me metían también de contrabandito mío. Y yo con lo que me gané en ese tiempo, en la que fue muy poco tiempo, con eso me compré yo 2 apartamenticos en Medellín. ¿Cómo no quiero yo el Cúcuta Deportivo? Claro. Si me patrocinó el Matute. Claro, ¿eso fue en qué año? Eso fue en el 64. El 64, Víctor Piñarelli. ¿Qué jugadores te tocaron ahí? Alejandro Primero, Sinisterra. primero estaba el técnico don Pancho Villegas. Era el Zoológico, el Culebro Rojas, el Palomo Ramírez, el Burrito González, El Mico Santander. el Mico Santander, estaba Rolando Serrano, Tideo Laza, Omar Verdún, Alejandro Sinisterra, lógicamente. Claro. Un elenco bastante bueno. Uruguayos colombianos, ¿no? Ese equipo salió subcampeón, año 64. Es que yo los acompañé a Manizales. ¿Ya por qué quedaron subcampeones? ¿Por qué? Porque nos fuimos a Bogotá y claro, las tulas llenas de contrabando. Entonces el gerente dice, vamos a pernoctar en Bogotá. No, nos tenemos que llegar esta noche todos los jugadores. Claro, para poder vender el contrabando temprano. El partido era a las 12 del día. Salimos de Bogotá y un derrumbe. Quedamos a mitad de camino. Ni regresar ni llegar. Reanudamos a las 5 de la mañana y llegamos como a las 7 a Manizales. Y ya los muchachos no durmieron por vender su contrabando. El partido a las 12 del día no durmieron. Y jugar en la altura de Manizales y sin dormir mortal. Perdieron ese partido. Si hubieran ganado, eran los campeones de Colombia. Quedó campeón Millonarios. Sí, claro. Esa anécdota yo la viví personalmente. Claro, y de ahí se va Pancho Villegas al Deportivo Cali en el año 65. Claro. Se lleva a algunos jugadores de ahí, como Mario San Clemente, por ejemplo, Claro. que estuvo en ese equipo. Se llevó a Omar Ives Ayala. Don Pancho todas las tardes iba donde Ale Gorayev. Y entonces Ale Gorayev era filipino, ¿no? Sí. Filipino-libanés. Sí, un hombre muy brillante, un gran dirigente. Estupendo. Todo el mundo lo admiraba. Entonces una señora que trabajó con él en su fábrica al comienzo le dijo, yo tengo un niñito, sea mi padrino, sí, sea mi compadre. Claro, fue padrino de bautismo. A los 20 años la negrita regresa y dice, don Alex, mi hijo juega igualito a Pelé. Que pues todo padre de familia dice eso, ¿no? Igualito a Pelé. Se dice don Pancho, don Alex llamó a Pancho. Pancho, mira aquí, mi comadre tiene un hijo que es muy bueno, juega parecido a Pelé. Quiero que mañana me lo entrenes. Okay. Sí, mira, mandámelo a tal dirección. Y empezó muchacho a entrenarlo, que lo colocó de arquero por la tarde. Pancho, ¿cómo te fue con mi ahijado? Dice,
arquero no sirve. Bueno, ensayarlo de defensa central. ¿Cómo te fue? No sirve. Lo ensayó en los 11 puestos y en ninguno servía. Pero Pancho, me dices que mi ahijado no es arquero, no es back central, no es lateral, no es mediocentro, no es interior, no es puntero, no es centro delantero. ¿Qué? Yo que es un dispuesto. Él tiene un cuento muy bueno también ahí sobre un señor que le llevó un hijo. Entonces, a que lo probaran. Y cuando terminó la prueba, fue el señor ando a don Pancho y le decía a don Pancho, ¿cómo vio al muchacho? Vení, sentémonos y lloramos los dos. Venga, usted tiene anécdotas con Alex Gorayev muy buenas. ¿Con quién? Con Alex Gorayev, pero tiene una que es memorable. ¿Cuál? La de Stalin Rus. Claro, lo que pasa es que me dice Jaime Tobón que cuando yo regreso de Cúcuta, me dice, hombre, ¿por qué no te vas metiendo a hacer deporte? Y dije, no sé. Pero es que usted ya había narrado en Cúcuta, ya estaba metido en el fútbol. Cúcuta, claro. Y entonces yo hacía las comerciales, era Miguel Zapata, Luis Fernando Barros, Pastor Londoño, Jaime Tobón de la Roche, en Bogotá Forero, Humberto Jaimes, dirigían El Tiempo y El Espectador en Deporte. Ahí comenzó la polémica, ¿no? Sí. Y entonces yo comencé, y dije, bueno, hacerle una pregunta con ella. Bueno. Don Alex, ¿usted qué opina de ese gran puntero derecho inglés Stanley Rous? Y le mira con odio, ¿no? Sí, porque él era... Sí. Usted es un bruto, al aire, ¿no? Usted es un bruto. ¿Cómo confunde a Stanley Matthews, el puntero derecho inglés, con Stanley Rous, el presidente de la FIFA? Usted no puede trabajar en radio. Lloré, porque me sentí humillado. Claro. Y yo me fui y dije, no, me voy a preparar para fútbol. Y tanto me preparé que me fui en esa época a hacer mi primer curso en Argentina. Después, en el 96, me fui para Chile a hacer el segundo. Y he seguido estudiando. Entre el 2002 y el 24 hice 5 másteres en España, cada uno de 4 semestres, preparándome en fútbol. Yo soy grande y sigo estudiando mucha táctica y todo. Entonces hacía 2 años, descansaba 3, hacía 2, descansaba 3 y así. Me puse un día a hacer la cuenta. Yo me fui con Julio Comesaña 4 veces a trabajar con Menotti cuando dirigía Peñarol. Luego me fui a trabajar a Timoteo Grigol con Ferrocarril Oeste. Hice una pasantía con Luis Aragonés, técnico de la selección de España y campeón de Europa, y técnico del Atlético de Madrid. Me fui para la escuela de técnicos en Holanda, en Ámsterdam. Si yo junto todos los cursos que hice estudiando, y más lo que todavía sigo estudiando hoy en día, mi formación académica como técnico fueron 17 años y medio. Son casi 4 carreras. Ahí está lo que tú dices, que a mí me gusta estudiar. Claro, pero aquí le hago una pregunta que viene como anillo al dedo. Con tanto curso, con tanto estudio de fútbol, ¿nunca le dio por ser técnico de fútbol? A mí me ofrecieron. Hernán Botero, Nacional, Luis Toledo, el Medellín, Álvaro Vélez Trillos, el Cúcuta Deportivo, que juego yo ese, bueno, así. Pero yo me juré cuando me pegó esa pisoteada a Alex Gorayev, que voy a aprender fútbol para que nadie me tenga que refutar de esa manera tan miserable. Entonces yo lo hice básicamente por el comentario, pero no para ser técnico. Pero sigo estudiando mucha táctica. Me recordó usted una situación muy similar que a mí me pasó con Gorayev. Yo estaba apenas arrancando. Voy al vestuario. Yo hacía vestuario. Y yo veía que mucha gente tenía que ver con un señor corto de estatura, bajito, bigotico blanco, medio calvito, ¿ya? Y entonces me da cambio Jaime Olaya Terán. Ah, claro. Jaime Olaya era el narrador, me da cambio él. Una voz hermosa, hijo de un señor Terán también, que era un gran actor. Claro, de y un radio y genio, televisión. Jaime Olaya, un genio creativo y tal. Me da cambio Jaime Olaya, me dice, vamos con Rafael Villegas, que está. Y yo entro y digo, sí, Jaime, mira, estoy acá en el vestuario. Aquí hay un señor que debe ser muy importante porque todo el mundo tiene que ver con él. Y estaba Gorayev al pie. Y yo le digo, don Alex, ¿quién es ese señor? Y llega don Alex y voltea, como tú dices, ¿no? Con esa... Despectivo. Teófilo Salinas, si usted no lo conoce, no tiene derecho a estar aquí. Eso me pasó a mí también.
Fíjate cómo es la vida. Ahora que estabas contando eso, me estaba acordando de eso. Después hice una gran amistad con Gorayet y cada que el Cali venía acá yo tenía dos cosas. Una, iba al Hotel Europa Normandí a hablar con Bilardo y con una libretica apuntando. Cuando estaba su el Día Nacional, yo viernes y lunes me reunía con él impajaritablemente y apuntando también, porque el viernes me contaba cómo iba a jugar. Y el lunes, qué le había salido y qué no le había salido y por qué. Aprendía mucho con eso. Una vez, anecdótico con su el día, le digo, pero Osvaldo, tenés sentado a César Cueto, gran figura con la selección peruana, ¿no? Y pues, entonces, tenés dos volantes de contención, Pedro Sarmiento, Jorge el Pelao Peláez. Tenés también a Hernán Darío Herrera. ¿Por qué en vez de jugar con dos de contención y un creativo, de Hernán Darío me dijo una vez el zurdo López, si jugara hoy valdría por lo menos 150 millones de euros? Herrera era espectacular. Ese arriero se lo puse yo como sobrenombre, ¿no? Entonces, en vez de jugar con dos de contención y uno creativo, hombre, jugate con dos creativos y uno de contención. Que se preocupe el equipo contrario de ti y tú no del equipo. Es buena idea. Se fue para Cali, contra América, tiro en el palo, le sacaba el arquero, tin. Y en un contragolpe ganó el América. ¿No? Y dice, por hacerte caso a vos, con dos de creación no juegan ni en la luna. No me vas a recomendar nada. Bueno, nunca le recomendé nada más. El fútbol va dejando amigos por donde uno pasa. Jugadores, periodistas, técnicos. Y usted lo acaba de contar. Usted fue muy amigo de Subeldía, del zurdo, de don Pancho. Cuando venía el médico Ochoa, salíamos Luis Alfonso Marroquín y yo. Invitamos a la Guacatal, donde queda el centro comercial Santa Fe hoy en día. Y le dimos eso a guardienticos y yo te veo también. Y entonces nos metíamos 3 o 4 guardienticos y pregúntele y apunte, ¿no? Ese era otro. Y con casi todos los técnicos que venían que eran muy... Yo siempre iba al hotel, los negociaba los sábados. Que esa es una de las cosas que los departamentos de comunicaciones le cerraron al periodismo. Hoy uno no tiene contacto con el técnico. Uno antes aprendía con todos esos técnicos. Hoy en día no. Pero de todos esos técnicos, ¿cuál es el técnico inolvidable para usted? Aragonés es uno. Muy buenas campañas con el Atlético de Madrid, campeón de Europa con la selección de España. Y hay uno que a mí, yo lo visité, me regaló una cantidad de trabajos que tenía dibujados a lápiz. Y quiero decirte una cosa, para mí fue muy valioso, don Ricardo de León. Fue técnico de A nosotros nos llega tarde todo. Mira, hoy, por ejemplo, hay un sistema en Europa hoy, que es el 3-2-4-1. Se viene jugando hace 5 años. En Colombia ningún equipo lo practica. Cuando Ricardo de León llegó en el 82, ya había jugado, hacía 8 años, la selección de Holanda con el pressing. Claro. Pero es que resulta que don Ricardo de León, que había sido técnico de baloncesto, trasladó el doblaje, el pressing y todos esos comienzos, esos principios del baloncesto, los trasladó al fútbol. Pero hay una cosa que es muy hermosa. Reno Mitchell toma eso de Kovac. Sí. ¿No? El fútbol total. El fútbol total. Pero haciendo marcaciones individuales. Pressing con marcación al hombre. Don Ricardo de León, 2 años antes en Uruguay, jugaba también pressing. Pero como no quedó campeón del mundo, no se conoció lo suyo. Claro. ¿Y sabes cómo marcaba? En zona. Entonces estoy hablando de que en el año 72 ya, 72, 38 y 26 hace 64 años, 2 años antes de Reno Mitchell, ya la zona, que es lo que domina hoy en día, ya lo practicaba don Ricardo de León. Claro. ¿Y cómo te parece? Y me regala muchas cosas. Y maestro, ¿usted ha escrito algún libro? Porque fuimos con Julio Comesaña como 6 o 7 veces y cada vez a tomar tintico con él.
Eran 3, 4 horas de charla. Entonces me regaló un archivo fabuloso con mucha explicación táctica. Pero sí, yo saqué un libro, pero ya está agotado. ¿Cómo se llama tal? Me fui con Julio por todo Montevideo a buscar el libro. El precio, justamente de Ricardo de León. ¿Y cómo te parece que en la única parte donde le había no había sino un ejemplar? Y Julio, muy querido, me dijo, no, llévatelo vos y yo me lo traje. Claro, claro, claro. Don Ricardo de León, sí, en el Deportes Tolima hace gran campaña. Yo, con Menotti fue una persona muy diferente conmigo. Eso te iba a preguntar, esa amistad con Menotti, porque yo creo que el periodista colombiano que más cercano estuvo a Menotti fue usted. Sí, y Menotti cuando yo iba a Buenos Aires, o el día que estuvo acá en el estadio, siempre me saludaba de beso, ¿no? Que es una costumbre muy, muy argentina. Un hombre de una gran cultura, entre otras cosas. Era una delicia hablar con él, una delicia. Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio y alegre como el que juega ahora acá. Hay que entrevistó a Borges, ¿no? No, es que Menotti era de esa línea. Sí, claro. Era de esa línea, y lo acabas de decir muy bien, un hombre culto. Pero fíjate que ahora me hablaste de Víctor Hugo Morales, un hombre culto, amante de la música, amante de la literatura, un poco más allá de la filosofía. Me estás hablando de Menotti de esa manera, porque era un técnico que también marcaba eso. Y a mí me luce que todo eso se va concatenando, porque usted también es un hombre que le gusta la música, que le gusta la ópera, que le gusta la lectura. Es decir, como que se va uno encontrando en la vida con los que son similares a uno, ¿o no? Yo sí, a mí me pasó una cosa muy curiosa con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo es un hombre con detalles de este tipo, ¿no? De invitarme con su mujer Beatriz y con mi señora, pues, o ex señora porque ya falleció, de invitarnos a cenar a un restaurante, había cerrar el restaurante de cuenta de él, para que la gente no nos interrumpiera, ¿no? De llevarme al apartamento cuando vivía en Palermo y llevar un conjunto de cámara del Teatro Colón de Buenos Aires, ¿ya? Entonces, por el lado de la ópera y la música clásica nos hicimos muy amigos. Es autor de varios libros. Tiene un libro que se llama Un grito en el desierto, que me lo dedicó muy especialmente, que es un estudio socioeconómico del Río de la Plata, y yo diría que de la misma altura de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Fue un bestseller. Tiene 5 libros. Él y su mujer Beatriz hablan varios idiomas, de una cultura impresionante, abonado cada año a la Scala de Milán, pero también a la ópera en Viena, que es el escenario más grande que tiene la ópera en el mundo, por encima de la Scala de Milán. Entonces un día inocentemente yo me fui para Miami y me traje unos CD, ¿no? Me traje unos CD de un violinista que se llama Maxime Bejerot. Maxime Bejerot en ese momento estaba de moda en el mundo, es embajador de Naciones Unidas con Barenboim, el pianista, de buena voluntad. Y entonces me traje, y yo un día viajé a Buenos Aires y le digo, Víctor Hugo, voy a escucharte a Maxime Bejerot. Apenas salía, hace muchos años, ¿no? Dice, mira, no solo lo he escuchado, sino que cuando ese niño tenía 8 años, que debutó en el Royal de Londres, pagué un tiquete para ir a verlo y me volví a Buenos Aires. Es de tamaño, ¿no? Sí, claro. En todas las temporadas está. Es un hombre que sabe mucho de música, escribe muy bien. Y la forma como Víctor Hugo te describe un partido. Ese hombre es una metáfora, ¿no? Aunque yo digo que también la vida es una metáfora. Pero mira expresiones de Víctor Hugo como esta. Un día estaba yo con él en la cabina, jugaba la selección de Argentina, ¿no? Y en determinado momento, pero nada escrito, todo lo improvisaba, ¿no? Porque es una máquina de hacer palabras y frases. Dice, ataca la cara linda del fútbol argentino. Mirada al frente, vereda al viento. Se le desmarca Crespo. Va la pelota para fulano. Y eso te hace una metáfora cada 10 segundos. Yo no sé cómo hace. En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, de que planeta viniste.
Es impresionante. No, es que el famoso gol de Maradona en el 86, donde él habla del Barrilito cósmico. cósmico, de dónde llegaste, todo eso. La gente cree que... Pero esa era una pelea que tenía con Menotti. Porque Menotti escribía para un diario, creo que era La Nación, de Víctor Hugo para Página 2 entonces. Dijo Menotti, ese Barrilito, porque estaba muy gordo Maradona, ese no puede jugar el Mundial. Contrató a su entrenador personal y se puso a punto y fue la gran figura del Mundial. Y le hizo el famoso gol a los ingleses, ¿no? Entonces, Víctor Hugo se los tira a Menotti, ¿no? ¿De dónde saliste, Barrilito cósmico? Claro. Es por eso. Y en la guerra esa Bilardo Menotti, pues que también marcó. Claro. Marcó la época en el fútbol argentino. Usted me dijo, y usted le contó a los que nos siguen, que usted hizo el programa cultural de la Universidad de Antioquia. Entonces, allí usted tiene contacto con la ópera, tiene contacto con la música clásica, y estamos hablando de que Víctor Hugo tenía eso y se encontraron precisamente allí. Pero fíjate que eso en los años 60 yo estaba muy pelado, pero fíjate que eso tenía algo, ¿no? Hoy en día es muy fácil, ¿no? Tú agarras internet o inteligencia artificial y lo que quieras de música, en esa época no había. Ahí me tocaba ir a la biblioteca pública a buscar a ver qué había para poder hacer un libreto, ¿no? Que cantaba, por ejemplo, en una zarzuela Sajibela, un cantante de aquella época, y entonces, ¿quién era? Tenía que ir a la enciclopedia inglesa a buscar. Hoy en día es muy fácil, ¿no? O hablar con gente, por ejemplo, con don Hernando Arena Botero, que supiera de música clásica para que le contara a uno el argumento de la ópera, quiénes eran los cantantes, etcétera, etcétera. Alberto Peña Acevedo, que estuvo casado con Ramilla Gallo, primer director de la ópera de Medellín. Uno con toda esa gente iba aprendiendo. Pero no era fácil hacer un libreto en aquella época. No había los medios. Ya, pero usted hacía los libretos. Yo los hacía. Hacía libretos precisamente para ese programa. ¿Y cómo? A ver, amante de la música, pero no solamente amante de la música, sino que usted es amante de las voces y del cultivar la voz. Usted es uno de los hombres que más sabe de cómo cultivar la voz. Sí, pero a mí me pasa una cosa, que es que como yo tuve un problema de un atraco en la garganta, yo no pude recuperar la voz que tenía antes. Si yo te muestro una grabación de antes y una de ahora, es muy distinta, ¿no? Yo hacía mucha publicidad, pero pues, también narré fútbol un tiempo, pero hoy en día no puedo dar las notas altas que daba para un gol. Y por eso me cambié básicamente para el comentario. Es decir, la teoría que tengo no la puedo aplicar porque mis cuerdas vocales no funcionan bien. Eso me originó a mí un ciclo, ¿no?, de viajes por muchos países del mundo, y generalmente estudié con maestros de ópera. Para el tema de la voz. Sí, claro. Pero en Buenos Aires estuve mucho tiempo con el maestro Hugo Dubró. Hugo Dubró, maestro de canto de Julio Sosa, de Roberto Llanés, de Marta Serra Lima, de Elio Roca, de Leonardo Fabio, de Sandro, de muchas de las figuras de Giacomonti. ¿Te acuerdas de Giacomonti? Claro, el que tenía cantaba ese ¿no? vibrato que tenía, ¿cierto? Impresionante. O sea, claro. Pero todo eso aplicado, es decir, uno piensa, una persona que conoce de música, que conoce de ópera, que conoce de voz, se dedica a estudiar eso, pero se dedica también al fútbol. Fíjense que son dos cosas, el fútbol como tan popular y esto como tan refinado a la hora de la verdad. No, pero fíjate que el fútbol, la vida, son dos cosas exactamente iguales. La sociedad. A través del fútbol uno conoce toda clase de personas, ¿ya? El fútbol es una pasión. A mí me decía Menotti un día, el fútbol nunca va a morir. ¿Por qué, profe? Porque el fútbol maneja pasiones. Mientras el fútbol maneje pasiones, el fútbol va a existir, ¿no? Y entonces, cada cosa, ¿no? Uno saca su momento para una cosa, para la otra, pero todo es, yo diría que todo esto es el mismo proceso. Uno estudia fútbol, uno estudia sociología, antropología, literatura. ¿Para qué? Para tener conocimiento.
¿Y tú sabes para qué tiene uno conocimiento o no? ¿Para qué? Para llegar a la sabiduría. ¿Y sabes qué es la sabiduría? Saber vivir bien, que es lo que no sabemos, porque uno se pasa la vida aprendiendo. Y cuando uno ya más o menos se está acercando a ese saber cómo se vive, ya es tarde. Ya es tarde. Ya el hueco lo está esperando. Seguro que sí. O Weimar, el fútbol, lo leí alguna vez, el fútbol es la sociedad perfecta, el retrato de la sociedad perfecta, donde el talentoso es el que maneja, hay unos obreros que están al lado de él, hay otro que es el gerente de la producción que viene siendo el técnico. ¿Compartes eso? Es que eso lo descubrimos con el Nacional campeón de Copa Libertadores, el primer Nacional, ¿no? Tenías un loco, René Higuita, tenías una hormiguita, Chonto Herrera, tenías un caballero, Andrés Escobar, tenías un hombre fuerte, Perea. Luis Carlos Perea. ¿No? Tenías un hombre líder en mitad de la cancha, Leonel Álvarez. Tenías talentos, como el Bendito Fajardo, Redín, como... Ah, no, perdón, pero ya Selección Colombia. Sí, pero en el caso de Nacional, Alexis García, Bendito Fajardo. Había de todo, ¿no? Había de todo. Entonces, el fútbol representa la sociedad. Sí. Cualquier profesión que tú busques o cualquier forma de vida de la persona está representada en algún jugador. Indudablemente. Y dijiste ahora que Menotti te habló de la pasión. Y yo creo que el tema de la pasión es como un denominador en todo el fútbol, como tal, pero hay sectores donde la pasión se hace mucho más fuerte y sobre todo cuando la pasión se combina con el regionalismo. Y en ese Nacional que estás hablando de esa época y seguramente de épocas anteriores, ese regionalismo y ese amor por la tierra del paisa hizo precisamente que esa pasión se desbordara hacia el fútbol. Es que, a ver, yo siempre digo, el fútbol es capaz de paralizar una nación. Es capaz de unir millones de corazones en torno a una bandera. Por ejemplo, en un campeonato mundial de fútbol, ¿cierto? El fútbol es el arraigo del hombre de la región por el equipo. Trátese de Nacional o Medellín, Millonarios o Santa Fe, Cali o América, Junior o Magdalena, etcétera, etcétera. Pero ese fútbol también ha tenido un cambio muy grande de los años 90, que es la espectacularización, así se llama, ¿no? Se ha montado a través del fútbol un show con grandes inversiones, con estrellas de fútbol, caso Maradona, caso Messi, Cristiano Ronaldo, que son divos de Hollywood prácticamente. Rockstars. Exacto. Encuentras en eso que se manejan unas cifras impresionantes. Yo me quedo aterrado. La Premier de Inglaterra acaba de vender las temporadas 26, 27, 28, 8.800 millones de libras esterlinas. Lo que invierten estos señores del Paris Saint-Germain, los árabes, lo que invierte el Real Madrid, el Barcelona, cifras escandalosas. ¿Tú has visto los aviones que tienen esos equipos? Real Madrid es un hotel 20 estrellas, hombre, por dentro, para sus viajes nacionales e internacionales, el Barcelona, el Manchester City. Y las cifras de televisión, los derechos que se venden, las cifras que gana un jugador, la cantidad de comisionistas que yo me quedo aterrado. Cuando trasladaron a Neymar al Barcelona para que hiciera pareja con Luis Suárez y con Messi, ¿sabes cuánto pagaron por él? ¿Te acuerdas o no? No, no me acuerdo. 238 billones de euros. No, ¿Sabe cuánto le quedó al Santos, el dueño del equipo? No le debió quedar mucho porque los intermediarios se quedaron con la plata, empezando por el papá. 18 millones para el Santos, ¿no? Los otros 220 se los partieron los empresarios, directores deportivos y dirigentes deportivos. Bien. Así se mueve el fútbol hoy, dentro de esta gran espectacularización. Ya el fútbol es un show. Sí, ha cambiado mucho porque se Mucho, volvió mucho. realmente de tipo de espectáculo, pero es... Ya ha generado muchas cosas: pasión, violencia, unidad. Es la comercialización de la pasión. Eso es lo que comercializaron exactamente. Exacto, la comercialización de la pasión, que es indudable, pero y en Colombia lo hemos vivido también, ¿no? En Colombia yo creo que el fútbol que no ha cambiado en esa dimensión que estamos hablando, claro. Pero aquí pues indudablemente los equipos de hoy no se parecen o se parecen muy poco a los equipos de hace 20 años.
Estamos de acuerdo, estamos ¿Ya? de acuerdo. Empezando por el mismo Nacional, por ejemplo, que lo acabas de nombrar. Y uno puede hablar del tema Millonarios, uno puede hablar del tema Junior, Sí, sí. ¿no? Porque se maneja ese tipo de pasión. ¿Hoy ves fútbol? ¿Te gusta el fútbol de hoy? Me gusta. Ah, ¿te gusta el fútbol de hoy? Sí, a mí me gusta. Yo sigo algunos técnicos, por ejemplo, yo sigo mucho a Guardiola, porque Guardiola es un genio para el ataque. Lo que pasa es que, como decía Tim, ¿te acuerdas que el técnico de Independiente de Padua? Argentina? Exacto, que era técnico brasileño. El fútbol es una manta corta, una cobija corta. Te tapas la cabeza, te destapas los pies. Este hombre, la cabeza la tiene muy bien cubierta, porque para atacar, para abrir la cancha, para buscar al tercer hombre, es una maravilla lo de Guardiola. Pero pierde unos dos contragolpes que trae, que contrario pierde una Champions. Eso me desilusiona mucho de él. Porque no tiene el equilibrio que es lo ideal de un equipo de fútbol, ¿no? Pero ves fútbol internacional, fútbol colombiano, ¿estás viendo? Lo veo con mucha frecuencia, más el fútbol europeo. Sí. Hace fútbol europeo. Veo partidos de España, veo partidos de Francia, veo partidos de Alemania. Me encanta el momento que está viviendo Luis Díaz. A propósito, ¿no? Yo estoy pensando hace rato, ¿cómo te parece si llega bien James Rodríguez? Está John Arias, que ya arrancó en Palmeiras, y Fluminense fue campeón de Copa Libertadores de América. Carrascal, reciente campeón de Copa Libertadores de América. Díaz en su momento brillante, y este muchacho Luis Suárez, el colombiano, Sí. que está jugando en el Sporting de Portugal. Por ataque no nos podemos parar. Tenemos una buena zona de contención con Lerma. A mí lo que no me convence mucho son los zagueros centrales, ¿no? Muy fuertes los dos, cualquiera sea los que pongan ahí. Sí, Falta un técnico ahí. Sí, porque Muñoz, por ejemplo, es un buen lateral, Sí. ¿no? Donde veo yo el talón de Aquiles en las selecciones en los centrales. Y Jerry Mina, que hombre, lo admiro mucho porque el muchacho se hizo vender al Barcelona, pero le falta mucho técnica. ¿Y Lorenzo? ¿Ah? ¿Y Lorenzo? Es un buen técnico, Sí. es un buen técnico. Lo que no me explico es cómo tuvo tanto tiempo invicto y después tuvo un bajón grande, ¿no? Sí, cómo se cayó. Hay algo pasó en el grupo, creo yo. ¿Crees mucho en lo que pueda entregar todavía James? Esperemos que sí. Lo que pasa es que el problema de James, si siquiera me mencionaste eso, yo en estos días sí estuve, porque me mandó Marino, me llamó una cosa de tener una entrevista con César Augusto Aria, con el médico deportólogo, y yo lo llamé. Le digo, explícame cómo es el asunto del sóleo. Y me lo explicó muy bien. Yo veo, todo músculo es flexible. Pero cuando se empieza este problema del sóleo, hay unas células que quedan muertas. Y las otras tienen que trabajar para reemplazarlas, ¿no? Y ahí comienza el deterioro y comienzan las lesiones. Eso se soluciona con electrólisis. ¿Ve? ¿Y con qué consiste? Donde hay células muertas queda como un callo, como una herida vieja, ¿cierto? Tienen que hacer una incisión cerquita y ahí comienzan a nacer células nuevas. Y así le van creando nuevas células para reemplazar las que se le dañan muy rápido. Entonces, mientras esas células crecen y todo, el hombre está lesionado. Vive de lesión en lesión. Él tuvo un problema de recuperación que afortunadamente parece que ya lo cumplió, los tiempos de recuperación para que funcione bien eso. ¿Con qué quedaría satisfecho Uweimar Muñoz de esta selección Colombia que va a ir a este mundial? Que seamos semifinalistas. Ya fuimos quintos en el 14, ¿no? Que quedemos entre los 4 primeros, yo quedo feliz. Porque mucha gente ya está esperando el título mundial, como hicimos en el 94 en Estados Unidos, que dijo Pelé, van a ser campeones del mundo. Dijo Maradona, no, ¿por qué no? Hombre, porque para ser campeón del mundo hay que tener historia. Es que el niño haya visto un equipo que sea campeón, un ídolo campeón a quien imitar. Hay que tener historia, y eso es cierto. A Colombia le falta mucho para la historia. ¿Y sabes un aspecto en el que le falta mucho a Colombia? Mentalidad. Mentalidad. Porque si el fútbol no se juega con los pies, se ejecuta con los pies, pero está aquí antes en la cabeza. Sí. Jugador que sea crack y talento, primero, siempre te arranca de una zona libre. Siempre está desmarcado. Y lo otro más importante,
siempre tiene el panorama de cancha, dónde están los contrarios, dónde están los míos, y cuando recibe ya va para dónde va. Claro. Y eso tiene una anécdota con el pibe Valderrama, ¿no? El pibe, te acordás, estaba mirando para allá, pronto tan te ponía el pase acá. Como hizo Pelé del 70, que está mirando para allá, pone a Carlos Alberto para el gol. Contra Italia. ¿Cómo llamaba este muchacho que jugaba en Junior? Pasó también por el Medellín, que era compañero del pibe Valderrama, centro delantero. Centro delantero, a ver, no lo recuerdo. Bueno, en fin. En Junior. Un día está jugando en Junior y entonces el tío Valderrama, mirando para allá, le puso el pase a este, mano a mano con el arquero. Pero el otro no arrancó. ¿Por qué no arrancaste? Yo, no, es que yo pensé, no, vos no pensé, vos corres, que aquel que pienso soy yo. Yo el pie Valderrama. Esos son los grandes jugadores en el fútbol, los que piensan antes. Un segundo, dos Porque segundos. a mí sí me da mucha tristeza lo que contratan muchos equipos, que son jugadores que corren, sudan mucho, le gusta la televisión sudando, pero no saben para dónde van. Sí. Más Prefiero unos que corran menos, pero que piensen, ¿no? Claro, más sudor que ideas, más sudor que talento, y en eso hemos cambiado mucho. Un equipo bueno necesita, digo yo siempre, 4 zurdos mínimo para equilibrar los ataques. 1. Necesita un líder, ojalá un líder en cada línea. Y necesita líder en cada, y por lo menos un talento en cada línea también. Ese equipo está salvado. Pero hay equipos que te dicen, bueno, aquí ¿quién es el líder? Hay talento. ¿Cómo los arman? Yo no sé. Claro. Pero los arman, bueno. Usted es de la época dorada de la radio de este país. Por fortuna, ¿no? Una cantidad de genios de la radio tuvimos en este país. Yo tuve 2 fortunas. Cuando yo comienzo en radio, había una gente maravillosa. Estaban Hernando Telles, el escritor que dirigía la Radio Nacional en Bogotá. Aquí estaba don Hernando Arena Botero, un hombre que sabía mucho de música clásica y ópera, al que yo le consultaba porque yo no sabía de eso, y él me enseñaba. Estaba Germán Arango, un hombre que dominaba griego y latín y otros idiomas, y de una cultura impresionante. Mario Jaramillo, una cultura también. Yo me sentaba a hablar con a escucharlos y a preguntarles, ¿ya? Miguel Zapata Restrepo, profesor de inglés y de literatura. Estaba, por ejemplo, Rodrigo Correa Palacio, el declamador, miembro de la Sociedad Antioqueña de Historia, ¿no? Por donde tú miraras había gente de una cultura única que después la televisión se lo robó a la radio, ¿no? Eran libretistas de televisión, etc. Pero a uno le quedaba una sensación. Con esos espejos, si uno no leía, si uno no estudiaba, no podía llegar. Entonces, esa fue la primera época. Y la otra época que comienza por ahí los 70, los periodistas que tuvimos y las voces de Colombia. Pues yo me pongo a pensar, un Yamid Amat, para citarte uno solo de ese grupo, Juan Gozaín, bueno, muchísima gente. Alfonso Castellanos. Alfonso Castellanos, que murió hace poco. Julio Nieto Bernal. Julio Nieto Bernal. Tú sabes que Julio Nieto me grababa a mí para mi programa de radio algunas promociones, siendo director nacional de Coldeportes. Lo estimaba mucho. Bueno, a nivel internacional siempre admiré fue John Gress, que era la voz oficial de Weimar, lo dice. Pero yo me pongo a hacer una lista: Joaquín Marino López en Cali, Manolo Villarreal, Juan Harvey Caicedo, voces tan hermosas que ya en la radio no las hay, ¿no? Y recuerdo una anécdota que nos pasó en Panamá en Juegos Bolivarianos. Yo fui como director de transmisión de Caracol y un día se me presenta en la Villa Olímpica el general Florencio Flores. Era el jefe de la Guardia Nacional de Panamá, en nombre del gobernante, que era Omar Torrijos, a invitarnos a un almuerzo el día siguiente porque era día de descanso de los Juegos. Nos fuimos todos para allá. Yo llevé a la gente de Caracol, fueron los de RCN, de todo el área, en fin, El Tiempo, El Colombiano, El Espectador.
Y entonces hay una mesa de honor donde está el presidente. Y entonces es un discurso muy claro. Señores, yo los he invitado primero por el amor que tengo a Colombia, porque mis padres son de Rondadillo Valle. ¿Ok? Y segundo, porque quería presentarles a un gran personaje de la farándula, que ustedes se van a quedar sorprendidos, que se acaba de vincular como el principal accionista de la Pepsi-Cola de Panamá. Señoras, señores, con ustedes el señor John Wayne. Ah, carajo. Semejante ícono del cine norteamericano, ¿no? De las películas del oeste y eso. Es que la bandera de Estados Unidos, John Wayne, ¿no? Son simbología norteamericana. Y nosotros aterramos con John Wayne ahí. Resulta que yo estaba sentado en una mesa donde estaba aquí Mao. De Mao seguía Darío Álvarez Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí, claro, un narrador de Y a ciclismo. mi derecha estaba Alberto Piedrahíta Pacheco. El maestro Alberto. Cuando de pronto estamos ahí charlando, ya he pasado el almuerzo, ustedes del postre y toda cosa, y se viene John Wayne caminando hacia nosotros con un traductor. Y se queda mirando porque se vino buscando la voz, porque Alberto tenía un vozarrón que hablaba, Sí. ¿no? Y flotaba, era expansiva la voz, Llenaba. de una resonancia, de unos armónicos muy bonitos. Y se vino hasta que encontró a Alberto. Entonces le dice al traductor, dígale que yo estuve muchos años en Broadway, que llevo en Hollywood tantos años y que jamás escuché una voz varonil tan bonita como la suya, señor. John Wayne, Alberto Piedrahíta Pacheco. Ay. Alberto se puso a llorar de la emoción y se abrazó con John Wayne. Voces como esas de Alberto, de Juan Harvey Caicedo, Manolo Villarreal, Armando Plata, Armando Plata Camacho. Gonzalo Ayala. ¡Ay, por Dios! Unas voces hermosísimas que lamentablemente se ha perdido. Parece que el concepto de la voz bonita en radio pasó a un segundo plano. Pasó, es que yo recuerdo, Baltasar Botero Jaramillo Baltasar Botero. trabajó en La Voz de Estados Unidos de América, que transmitían 32 frecuencias, transmisores de 1000 kilovatios. Eso cubría del mundo entero. Pero la obligación era que hablara muy despacio por lo que llaman el fading. La onda larga llega y choca con una montaña y salta y sigue, ¿no? Pero para esos baches hay que hablar muy despacio para no perder el discurso. El FM, en cambio, el FM llega a una montaña y hasta ahí llegó. Eso no brinca la señal. Entonces Baltasar cuenta que 3 veces lo rechazaron porque hablaba muy rápido. Nosotros en Colombia hablamos rápido. Y entonces, pero ya llegó el momento en que era un locutor estrella de La Voz de Estados Unidos de América en Washington, y él fue el encargado de transmitir en 1963 en idioma español para el mundo las exequias de John F. Kennedy. Y en 1969 el lanzamiento del Hombre a la Luna. Yo recuerdo, él se hacía un programa que llamaba Buenos Días América. Entonces decía Baltasar, más o menos, ¿no? Buenos días, América. El presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ha presentado esta mañana un proyecto de ley al Congreso norteamericano. Le hace todo despacio. Era una voz Divina. con otro cubano que llamaba Ramón Irigoyen, un uruguayo que conocía en el Mundial de los 82 en España. Unas voces impresionantes había, igual Radio Habana, Cuba, igual Radio Vaticano, todas esas emisoras internacionales, Radio Moscú. Y cuando Baltasar se viene aquí a hacer un programa que llamaba Pase la Tarde, le llamaban la viejita. Vea, don Baltasar, que es que yo soy muy hincha de su programa. ¡Ay, qué belleza escucharlo! Vea, hable pues, señora, rapidito, que nos va a joder el día. Entonces, entre ese Baltasar, ¿no? Y aquel, el presidente de los... Hay una diferencia grande, pero qué voz tan hermosa tenía, ¿no? Uno que tuvimos acá, tú lo conociste, Alberto Díaz Giraldo. Alberto Díaz, claro. Una voz muy bonita. Tipo John Gress, ¿no? Claro. Alberto Díaz Mateus también una voz muy bonita, pero muy bonita. No, hay unos... Pero, bueno, volvemos al punto. Eso como que hubiese cambiado, tal cosa. Uweimar, siempre en Medellín, bueno, tuvo el paso por Cúcuta, que ya lo contó,
pero siempre en Medellín. ¿Nunca le dio por irse a vivir a Bogotá? Me imagino que lo ofrecieron. No, a mí me pasó. Te voy a contar la historia. ¿Tú conociste a Ignacio Herrera? Claro. Que fue el jefe de mercadeo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en el 78 en Medellín. Hubo una convención en Bogotá, porque Eucalio Bermúdez se iba a vivir a Miami, como se fue en efecto, y el doctor López Mikkelsen, que era el dueño, citó a todos los dirigentes del país y accionistas, porque ahí era accionista la familia de un señor Restrepo, los herederos del doctor Gil, cuya hija fue reina de Colombia, Doris Gil Santa María, bueno, en fin. Ignacio Herrera iba en representación de Sonor, y allá se debatió quién iba a reemplazar a Eucalio, director nacional de la cadena. Entonces, mi nombre sonó, y decidieron que yo iba a ser el reemplazo. Cuando yo le digo a Jaime Tobón de la Roche, que era el gerente en Medellín, que me iba a aceptar el cargo, usted no se puede ir de acá. Usted tiene que quedarse acá. Yo era el brazo derecho de él. Y no me dejó ir. Prefirió regalarme media hora a la 1 de la tarde, cuando yo empecé, Weimar lo dice, nombre que sabéis de quién es, de César Pérez García, que fue presidente del Círculo de Periodistas de Antioquia, porque había una frase en los años 60, cuando el fútbol, Jaime te lo narraba, ¿no? La pelota fuera por la línea final. Yo decía, atención Jaime, a ver Weimar diga, novedad en Cúcuta, gol de Nacional, y ese a ver Weimar diga se hizo famoso. Se encontraban dos amigos. ¿Qué hubo, Mario? A ver Weimar diga. Digo, César Pérez, ¿para qué vas a escoger el nombre? Ya está. Si ya está, Weimar lo dice, por eso fue que comenzó ese nombre. Hoy en día ya hay, hasta en televisión ya lo están copiando. Bueno, yo le voy a dar esa media hora gratis, con tal de que no se vaya. Entonces yo me puse a pensar, irme yo a la aventura, a Bogotá, ese frío, a mí el frío no me ha gustado, ciudad lluviosa en aquella época, y yo preferí quedarme en Medellín. Un día le dije yo a mi mujer, y mamita, yo me hubiese ido para Bogotá. En aquel año estaría tapado en La Plata, porque hay directivos que ganan muy bien en radio, ganaba pues hasta hace pocos años. Gloria me dice en forma y me dice, hijo, sí, pero tendrías en Bogotá el cariño que te tiene la gente en Antioquia, mi amor. El cariño y el respeto que te tiene la gente, eso no tiene precio. Olvídate de la plata que pudiste haber ganado. Lo hipotético por la realidad. Vives en un ambiente donde la gente te quiere y eso es impagable. Claro. Tenía razón. Porque usted es de Sevilla, lo dijimos al comienzo, pero realmente usted es una identificación de Antioquia. Sí, por lo que te cuento, ¿no? Que nuestros ancestros son antioqueños en el norte del valle. No, y aparte por lo que usted hizo pero aquí. A propósito, ¿tú recuerdas al doctor Piedra? Juan Piedra. Juan Piedra, claro. Un español que mandó el grupo Prisa para manejar Caracol en Colombia. Cuando me lo presentan, hay mucho gusto, pues digo, Juan Piedra, vamos. A mucho gusto, señor Piedra. Aquí donde usted me ve, yo soy de Sevilla. Sí. Vamos, hombre, que eres andaluz. Y no, de Sevilla Valle. Weimar, ¿cuál fue el más grande jugador que usted vio? Pelé. ¿Te lo explico por qué? Sí. Manejaba la derecha y la izquierda. Cabeceaba como nadie. Paraba la pelota con el pecho. Driblaba con una pierna y con la otra. Hacía goles con la derecha y con la izquierda. Era líder en la cancha. Y pensaba un segundo antes que todo el mundo. Claro. Uno, por ejemplo, ver la jugada que le hizo Semenewis en el Mundial del 70 frente a Uruguay. Tira la pelota por un lado y se va por el otro. Señala a Semenewis para qué lado voy por la pelota y recoge el balón con el arco vacío y lo tira y le pasa a un pelo. Claro. Donde haga ese gol es inmortal. Claro, ¿no? Mazurkiewicz. El pase a Carlos Alberto para el 4-1 de Brasil sobre Italia. El sostenido para el gol el gol que le hizo Italia en el sostenido. Que alguien lo bautizó el do de pecho. Sí, claro. Hoy. ¿Y de Colombia? Pero otra cosa, era líder. Ah, sí. Y le daban con todo, ¿no? Pero él también. Pero él también daba. También. Entonces yo me encontré una vez con Donaldo Ross, que había sido técnico del Cúcuta. Me encontré en un aeropuerto, no recuerdo dónde. Y me contó que él dirigía el Oro de Guadalajara de México.
condición de que jugara siquiera 45 minutos, porque vendían la boletería de la partida amistoso con base en Pelé, ¿no? Entonces preparó el equipo toda la semana. Dijo, usted me marca Pelé por donde vaya. Y en cada zona, si saca usted hace la cobertura. ¿Ves qué? Y en efecto arrancó el partido 20 minutos, Pelé no le había tocado. Y me acuerdo, dije, tiro de esquina, salta el negro, le saca 1 metro al arquero, pim, 1-0. 40 minutos, tiro de esquina, pim, pam, 2-0, y se va a descansar. Eso no lo paraba nadie. No lo paraba nadie. Y en el estadio Mario Pinto Filo, en el Maracaná, hay una placa. Porque Maradona sacó 5 en el Mundial y la gente lo recuerda porque había televisión. Cuando Pelé hizo el gol, que está en una placa allá, sacó 8. Y a defensa. Claro. Era el jugador perfecto. Por eso lo que dijo alguna vez Barraza, Jorge, dice, algún día iré al Museo de Cera de Nueva York y me encontraré a la derecha con Edson Arantes do Nascimento Pelé, de cuerpo entero. A la izquierda, el guayo izquierdo de Maradona. Sí. Yo le hice un reportaje que me demoró 4 horas, porque yo le doy el reportaje, pero cada que me llamen tiene que parar la grabación y listo. Y lo llamaban pues, de Nueva York. ¿Y cómo te parece al final? Yo qué pena con usted que me lo invito a un sandwichecito, porque tengo pena. Pelé, ¿no? Sí. Hablé con Guillermo Coppola para entrevistar a Maradona, me hizo a Cuba 20 días, todos los días yendo al centro donde estaba recuperándose. Llegaba yo a las 8 de la mañana, el taxi de ida $80 en la avenida 80. Ah, no, llegaron a las 4 de la mañana y llegaron con una mujer de qué vaina. Esa es la recuperación de Maradona. A los 20 días me dijo, bueno, hoy sí te va a recibir. Y ya con mi mujer todo el día esperaba que cuando le daban la gana. Cuando, ya bueno, ya qué hora, digo, no, ya, me pasa $50,000 y ya me dice, me dio tanta ira que perdonen los televidentes, y los pagará tu madre. Me devolví, cogí el avión y me volví para Medellín. Claro. Ahí está la diferencia entre Pelé y Maradona. Claro. Una de las diferencias, ¿no? Claro. Venga, y del fútbol colombiano, para usted, ¿cuál fue el mejor jugador que vio? Bueno, es indiscutible que el pibe Valderrama, alguna época. Mira, había un mediocentro, Samario, que te cuento el nombre y lo vas a recordar. Alfredo Arango. Genio. Un jugador. Un hombre como Leonel Álvarez, el supuesto de mediocentro. Un día nos encontramos Hernán Peláez y yo, porque nos invitaron a dar unas conferencias a Estados Unidos en el Mundial del 94 y fuimos con Pacho Maturana y estaba también invitado el yugoslavo. ¿Quién? Bora Milutinovic. Y Bora Milutinovic nos explicaba que en un amistoso que había jugado cuando él dirigía a México, dijo, no me marquen al pie Valderrama, déjenlo libre, marquen a Leonel, porque Leonel es el que le da los pases al otro. Es decir, era cortar el incendio antes de que empezara. Cortar el circuito. Fíjate qué inteligencia, ¿no? Sí. Marcaba no al pibe, sino al que le hacía el pase. Pensé que me iba a hablar de Willington. A Willington como puntero derecho inigualable, claro que sí. Uno que pudo ser el mejor del mundo y no le dio la gana. Faustino Asprilla. Que yo lo puse el tiro. El apócope, ¿no? Sí. Qué jugadoras. Sí. Pero él prefería disparar al aire. Y dijiste ahora lo de Herrera. Mucha gente que no vio a Herrera no dimensiona lo que Hernán Darío fue como jugador. Pero mira, goles de izquierda, de derecha. Subeldía me contaba que en las mañanas, cuando presentía que llegaban en Guayabados el zurdo López y Pacho Maturana, se los ponían del equipo suplente para que los bailaran y los pusieran a correr, para que sudaran. Sí. ¿No? Y ya te conté que me decía el zurdo, si viviera en esta época valdría 150 millones de euros. Qué jugadorazo que era. ¿Quién fue más importante para el fútbol de Antioquia? ¿Osvaldo Subeldía o Luis Cubilla? Para mí Subeldía. Subeldía. Aunque ya es un sistema que no se juega porque la marcación es al hombre, ¿te acordás? Tres stopper, un líbero.
marca por toda la cancha. Subeldía era un pedagogo muy bueno. Y Subeldía se inspiraba en un hombre con el que escribió, los libros los escribió Argentino Geronaso, pero los firmó Subeldía. Esa jugada del tiro de esquina, peinada a primer palo y gol en el segundo de cabeza, la copió Argentino Geronaso de un equipo sueco que fue a Buenos Aires, ¿no? Y todo lo que entrenó Subeldía fue creación de Geronaso. Lo que pasa es que Geronaso no figuraba porque todo el día una botellita de whisky y de poquito. Entonces vivía media caña toda hora. ¿Por qué le pregunté lo de Cubilla? Porque Maturana habla de que su carrera en gran parte se debe a Luis Cubilla, aparte de reconocerle a Subeldía lo que tuvo, porque llegaba al apartamento, se quedaban estudiando fútbol, bueno, él y el Maño. Sí, pero te cuento una cosa, ¿no? Lo que pasa es que Cubilla fue de los alumnos privilegiados de Ricardo de León. Sí, claro. Y ya hablamos de Ricardo de León, ¿no? Para mí fue uno de los grandes. Pero también en ese elenco venía uno que no figuraba mucho, Maño Ruiz, que fue técnico de Paraguay. Yo con Maño Ruiz pasaba 5 o 6 horas al día con mi libretica apuntando, preguntando. Bien. Yo le aprendí mucho a ese hombre. Y cada que yo iba a Asunción me buscaba porque la señora hacía unos ñoquis, una pasta que hacen de papa, ¿no? Delicioso. Siempre me invitaba a comer. Hice muy buena amistad con él. Y fue un técnico al que le aprendí mucho. Lo que te decía, en esta época los periodistas hablábamos con los técnicos. Hoy nadie habla con ellos porque no los dejan arrimar. Claro. ¿Por qué un hombre que escribe como usted, que ha conocido tanto, que ha leído tanto, por qué su libro no lo quiso escribir usted, sino que usted se lo dictó a alguien para que se lo escribiera? Yo hasta ahora he escrito 32 prólogos para libros. Prólogos. De amigos de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, uno de Venezuela. Yo hice un libro, yo escribí un libro, que nunca se publicó, te voy a contar por qué. En el año 93 le gana Colombia-Argentina 5-0. Nos preparamos para el Mundial, que se suponía que Colombia iba a hacer una buena actuación. Fue el primer eliminado. Y entonces me dice Bolillo, ¿por qué no escribís un libro sobre cómo juega Nacional y juega la selección? Que la base era Nacional en defensa, se le agregaban los volantes, los creativos, los delanteros. Y Pacho y yo lo corregimos y lo firmamos, y listo. Cogí el libro y lo escribí. 10 capítulos, ¿no? Y haciendo dibujitos mamarrachos, pero era para que un pintor pues ya lo hiciera bien y todo, un diagramador. Entonces, ahí está el original. Lo vio, no hay que cambiarle una coma, así jugamos nosotros prácticamente. Pacho, sí señor, vamos a hacer el libro. Y dejo el último capítulo pendiente para escribirlo después del Mundial del 94. Muy bien. Yo me vengo y un día me llama Hernán Peláez y ¿estás sentado para el día? No, estoy sentado porque, bueno, sí te puedo hablar. Acaban de matar a Andrés Escobar. Y Andrés era uno de mis invitados preferidos porque era un señorazo a un programa que yo tenía, que primero lo denominaba el Café del Deporte muchos años, después fue el Estadero del Deporte, que hacían un restaurante invitando técnicos, directivos, jugadores, etcétera, etcétera. Analizábamos el partido y hablábamos mucho de fútbol. Una gran sintonía tenía los domingos. Después de 40 años me cansé de hacerlo. Yo invitaba mucho a Andrés, porque yo conocía a Andrés, el ser humano. Andrés repartía mercados semanales y nadie se daba cuenta, a gente pobre. Patrocinaba a estudiantes pobres en la universidad. Era un señorazo. Y esa muerte tan miserable yo cogí, porque no tenía copia de los originales, cogí el libro y a la basura. Me dolió mucho la muerte de Andrés. Y me dolió sobre todo que mucha gente no volvió al fútbol porque se habló de que lo había matado por apuestas. A él no lo mataron por apuestas. Lo mataron por celos. Y dejó el tema ahí. ¿Pero qué? ¿Qué tipo de celos? Por una mujer. Ah, por una mujer. Fíjese que no había escuchado esa versión. Yo hacía muchas reuniones en el apartamento antes, porque entonces, íbamos un grupo que llamaba La Tecnicamenta, ¿no?
Estábamos Pacho, Murillo, iba Pedro Sarmiento, Peláez. una barra grande, Luis Fernando Suárez. Y un día se nos vinculó, apareció allá, me recién, claro, el Tino Asprilla. Entonces, Hugo Gallego. Entonces nosotros, y yo mantenía la libretica donde siempre apunto, se ponían a jugar Hugo Gallego la táctica con Murillo. Entonces decía Hugo, no, es que yo me muevo aquí y acá y tal, y el otro, ay, es que los míos no se mueven, ¿no? Terminaron peleando, tuve que separarlos, ¿no? Y entonces ese grupo lo llamábamos la Tecnicamenta. Y esa noche de especial, ahí nos pusimos a hablar del tema de la muerte De Andrés. de Andrés. Y la conclusión de varios, no digo quiénes, que lo había matado por celos por una mujer. Bueno, yo le había hablado del libro, su libro, Weimar lo dice, Ajá. que es una marca. Ya me acordaste. Yo pensé que me decía al otro. Sí, eso lo escribió un hijo de Juan Guillermo Ríos, justamente. Yo le dicté el libro porque él le había escrito un libro al papá, ¿no? Y salió muy bueno. Y no, yo te cuento, porque ya estaba yo estudiando en la universidad, estaba haciendo mi segunda carrera, eso fue hace 2 años, y no me quedaba tiempo. Yo la verdad me estoy leyendo ahora, porque tenemos mucho trabajo, estoy leyendo prácticamente 2 libros por semana, y ya pues ponerme a escribir otro, ¿ya qué hora? Veía, no, venite para acá y hacemos 4 o 5 sesiones, tú me preguntas, yo te contesto y tú lo escribes, y así fue que hicimos. La verdad es que uno, Weimar, se lo digo, disfruta escuchándolo, porque Sí. al escucharlo uno aprende todos los días y sobre todo, en el caso mío, aprende a admirarlo mucho más. Muchas gracias, Weimar. Muchas gracias, muy amable. Hombre, estaba anoche, nada menos, por lo que no recuerdo ahora, estaba leyendo, releyendo la elegía, ¿no? A Ramón Sijé. Los poemas más lindos que yo he escuchado. Su autor, el poeta de Orihuela, era un campesino. Cuidaba ovejas. Se iba en las tardes para la biblioteca a leer. Y mira hasta dónde llegó, ¿no? Miguel Hernández. Tiene un poema muy lindo. Por ejemplo, hay un poema sobre la cebolla, porque él cayó preso del gobierno franquista, como le tocó también a Federico García Lorca, que lo mataron, ¿no? Esos eran de la oposición. Y entonces llegó la señora y llegó oliendo a cebolla, porque había tanta pobreza que no comía sino cebolla. Pero por esa época también se muere Ramón Sijé, que era un compañero desde la infancia, y lo quería tanto, y por ahí tiene un verso donde dice: quiero escarbar la tierra con mis dientes para sacar el cadáver de su amigo, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar ahora como un campesino logra hacer una metáfora tan bien concebida para eso, ¿no? O un hombre como Neruda, bueno, pero Neruda sí era un hombre muy estudiado. Neruda cuando dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no? Claro. Eso es que uno, pero uno tiene que saber que esa gente sabe cómo se formó con los libros. Eso es lo que yo lamento, que la juventud hoy está muy dedicada a la tecnología, lee poco. Cuando un muchacho de facultad viene, me hace una notica, hombre, ¿qué consejo me da para la vida? El de no buscarle. No te acuestes nunca un día de tu vida sin aprender algo nuevo. A ti muchas gracias, Rafa, muy amable. Y a los televidentes, un abrazo desde el alma. Claro. Weimar Muñoz nos ha hecho el honor de acompañarnos hoy en este agradable y claro. Este podcast que busca ser comunidad para aprender de hombres como Weimar, para recordar historias. Este podcast que nosotros agradecemos a ustedes porque día a día hemos ido creciendo en suscriptores y es muy fácil que nos respalde un like, un comentario. A todos ustedes muchas gracias. Y al maestro Weimar, como le dicen sus alumnos y como yo también lo planteo,
Muchas gracias. Gracias. A ti, muy amable, Rafa, muy amable.